Andrés sostenía en sus manos el sobre con los resultados de su detective privado y sentía que el mundo se le venía encima. ¿Podía ser verdad lo que estaba leyendo? ¿De verdad toda la gente a su alrededor solo lo quería por su dinero? Cerró los ojos un momento y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mañana dejaría de ser el millonario Andrés Villanueva. Mañana se convertiría en un hombre cualquiera. Y entonces descubriría la verdad. Andrés Villanueva tenía 42 años, era dueño de una cadena de hoteles de lujo en toda América Latina y poseía una fortuna que muchos apenas podían imaginar. Desde los 30 había construido su imperio ladrillo a ladrillo, sacrificando sueños, relaciones y noches de sueño. Pero en los últimos meses, una sospecha oscura había comenzado a roer su corazón desde adentro. ¿Lo quería alguien de verdad? ¿O simplemente querían lo que él podía darles? Su novia Valentina era hermosa, sofisticada, y siempre olía a perfumes que costaban más que el salario mensual de cualquier empleado suyo. Llegaba tarde, se iba temprano, y cuando estaba con él, sus ojos siempre parecían buscar algo más allá de su hombre. Su mejor amigo de toda la vida, Rodrigo, llevaba meses pidiéndole préstamos que nunca devolvía. Sus socios de negocios lo adulaban en la cara y lo traicionaban por la espalda. Y hasta su propia familia parecía más interesada en su testamento que en su bienestar. Así que una noche de viernes, cuando todos dormían o fingían dormir, Andrés Villanueva tomó una decisión radical. Contrató a un estilista de confianza que lo conocía desde niño. Se tiñó el cabello de un castaño apagado, se dejó crecer la barba por 2 semanas, cambió sus trajes italianos por jeans desgastados y camisetas sin marca. Guardó su reloj Patek Philippe en la caja fuerte y se mudó a una pequeña habitación de pensión en el barrio de La Candelaria, en el corazón humilde de la ciudad, con el nombre falso de Andrés Moreno. Nadie lo reconocería, nadie sabía quién era. Y así comenzó el experimento más inesperado de su vida. La pensión Doña Clara no era exactamente lo que Andrés había imaginado cuando planeó su aventura. El colchón hundido en el centro hacía que amanecieras con la espalda torcida. El baño compartido entre 6 habitaciones olía a humedad y jabón barato. Las paredes delgadas dejaban pasar hasta el más mínimo susurro del vecino del cuarto de al lado. Un señor mayor que tosía toda la noche y hablaba solo mientras dormía. Pero lo peor de todo era el silencio de su teléfono, porque Andrés había apagado su celular corporativo y solo llevaba consigo un teléfono viejo con chip prepago que nadie conocía. Y en ese teléfono no había nadie que lo llamara, nadie que preguntara cómo estaba, nadie que lo necesitara. Por primera vez en muchos años, Andrés Villanueva era invisible. El primer día bajó al mercado del barrio con el poco dinero que se había asignado para vivir, 200,000 pesos. Lo que él normalmente gastaba en una sola copa de vino, ahora tenía que alcanzarle para una semana entera. Compró arroz, lentejas, 2 huevos, un poco de pan y un tarro de café instantáneo. Al llegar a la caja le faltaban 6,000 pesos para completar el total. Comenzó a devolver el café cuando una voz detrás de él dijo con calma: «Tranquilo, yo lo completo». Andrés se giró. Frente a él estaba una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido en una cola desprolija, una mochila desgastada al hombro y una sonrisa que no tenía nada de lástima. Solo era amabilidad genuina, sin expectativas. No, de verdad no hace falta. Intentó rechazar a Andrés, sintiéndose extrañamente avergonzado. «Ya está pagado», dijo ella simplemente, y extendió la mano. «Soy Lucía, vivo 2 cuadras más arriba». Andrés tomó su mano sin saber muy bien qué decir. «Andrés, gracias». «Bienvenido al barrio», dijo ella, recogió su propia bolsa de mercado y se fue sin pedir nada a cambio. Andrés se quedó parado en la mitad del mercado, con su bolsa de compras baratas en la mano y un nudo extraño en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dado algo sin querer nada a cambio? Los días siguientes fueron una inmersión brutal en una realidad que Andrés había olvidado que existía. En su mundo de penthouses y reuniones de directorio, nadie esperaba el autobús parado bajo la lluvia. Nadie contaba las monedas antes de pedir un tinto. Nadie se alegraba genuinamente de encontrar un empleo de 8 horas en un almacén de barrio que pagaba el mínimo. Pero en La Candelaria, esa era la vida de todos. Andrés necesitaba trabajar para no levantar sospechas y para aprender cómo vivía la gente de verdad. Así que se presentó en el pequeño restaurante de la esquina, el Rincón de Don Félix, y pidió trabajo como ayudante de cocina. Don Félix, un hombre gordo y bonachón de unos 60 años,
Lo miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Sabes lavar platos? Aprendo rápido, respondió Andrés con honestidad. El sueldo es mínimo, 12 horas, 6 días a la semana. ¿Tienes experiencia en algo? En negocios, dijo Andrés sin pensar. Don Félix soltó una carcajada que sacudió todo su cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Otro universitario arruinado. Bueno, bienvenido. Empieza mañana. Y así Andrés Villanueva, dueño de 27 hoteles de 5 estrellas, comenzó a lavar platos por primera vez en su vida. Las primeras horas fueron un desastre. Tenía las manos llenas de agua jabonosa y no encontraba el ritmo para limpiar los platos lo suficientemente rápido. El cocinero principal, un hombre joven y serio llamado Tomás, lo miraba con paciencia estoica y le repetía lo mismo una y otra vez. Más rápido, Andrés. La fila de mesas no espera. A la hora del almuerzo, cuando el restaurante se llenó de trabajadores del barrio, Andrés tuvo un momento para respirar y observar. Había una señora que llegaba sola todos los días y pedía siempre lo mismo: sopa de lentejas y agua panela. Dejaba exactamente el dinero justo, ni un peso más ni un peso menos, y se iba sin saludar a nadie. Había un grupo de obreros que compartían una sola bandeja entre 3 porque no les alcanzaba para pagar 3 almuerzos separados. Había una niña de unos 12 años que ayudaba a su mamá a atender las mesas sin cobrar nada, simplemente porque era su mamá. Y había Lucía. Lucía aparecía los martes y los jueves, siempre con una sonrisa, siempre con su mochila desgastada y siempre pidiendo el mismo menú del día. Trabajaba como enfermera en el hospital público que quedaba a 6 cuadras, hacía dobles turnos cuando podía y le mandaba dinero a su madre que vivía en un pueblo de Boyacá. Andrés lo fue descubriendo poco a poco, no porque ella hablara mucho de sí misma, sino porque don Félix lo contaba todo. Esa muchacha tiene un corazón del tamaño de esta olla, le dijo don Félix una tarde mientras revolvía el sancocho. Cuando mi esposa estuvo enferma, fue la única que vino a visitarla de verdad, no para que la vieran llegar, sino porque quería estar ahí. Andrés escuchaba y guardaba silencio, y sentía algo que no sabía muy bien cómo describir. Era como si alguien le fuera lavando con agua fría una capa de suciedad que había acumulado sin darse cuenta durante años. La segunda semana recibió un mensaje en su teléfono corporativo que revisaba cada 3 días desde una cabina pública. Era de Valentina. Decía: ¿dónde estás? Tu socio Rodrigo me llamó preguntando por los contratos de Medellín. Dice que si no apareces esta semana, van a cancelar la reunión. Por favor, llama. No había una sola pregunta por él. No un ¿estás bien? No un ¿te extraño? Solo negocios, solo dinero. Solo la preocupación de que la ausencia de Andrés pudiera afectar algo que a ella le convenía. Andrés cerró el mensaje y no respondió. En cambio, esa tarde, cuando terminó su turno en el restaurante, se quedó sentado en el pequeño patio trasero de la pensión, mirando un cielo lleno de estrellas que en su apartamento del piso 28 nunca había tenido tiempo de ver. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo sin sentir el peso de nada. La tercera semana trajo consigo una revelación inesperada. Lucía llegó al restaurante un jueves con los ojos hinchados de haber llorado, aunque intentaba disimularlo con esa sonrisa suya que ya Andrés empezaba a conocer de memoria. Pidió su menú de siempre, pero apenas tocó la sopa. Cuando Tomás le preguntó si todo estaba bien, ella asintió y dijo que era solo cansancio. Pero después, cuando todos se fueron y Andrés estaba terminando de limpiar las mesas, Lucía seguía sentada en su silla, mirando su taza de café vacía. ¿Quieres otro?, preguntó Andrés desde el otro lado del restaurante. Ella lo miró como si recién lo notara. No, gracias, es que se detuvo. Perdona, no quiero molestar. No molestas, dijo Andrés, y era completamente sincero. Lucía suspiró. Es que hoy perdimos a un paciente, un niño de 7 años, y hay días en que uno llega a casa y no sabe muy bien cómo dejar el trabajo en el hospital. Andrés dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a ella. No dijo nada durante un momento. Luego preguntó: ¿cómo se llamaba? Lucía lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso. Santiago, dijo suavemente. Cuéntame de Santiago, dijo Andrés. Y Lucía lo miró fijamente durante 2 o 3 segundos, como si estuviera calculando si podía confiar en ese hombre al que apenas conocía. Y luego comenzó a hablar, y Andrés escuchó. Y esa conversación duró 3 horas y terminó con los dos compartiendo una arepa con queso que don Félix había dejado en la cocina para quien tuviera hambre. Cuando Lucía se fue, Andrés se quedó solo en el restaurante oscuro,
y sintió algo que tardó en identificar. Era la sensación de haber sido útil de verdad. No de haber firmado un contrato, no de haber cerrado un negocio, no de haber impresionado a alguien con su tarjeta de crédito, sino de haber estado presente cuando alguien lo necesitaba. No recordaba la última vez que había tenido esa sensación. El mes fue pasando y el experimento de Andrés fue tomando una dimensión que no había anticipado. Ya no era solo una investigación sobre la autenticidad de los que lo rodeaban. Se había convertido en algo mucho más personal, algo que tenía que ver con él mismo y con la persona en que se había convertido sin darse cuenta. En su vida de millonario, Andrés había olvidado escuchar. Siempre estaba hablando, decidiendo, imponiendo su criterio. En las reuniones de directorio, interrumpía antes de que los demás terminaran. Con Valentina, siempre había algo más urgente que lo que ella decía. Con Rodrigo, escuchaba solo lo suficiente para saber qué necesitaba y cómo protegerse. Pero en la Candelaria, en ese restaurante de barrio donde el caldo de costilla costaba 8,000 pesos y el postre siempre era gelatina de fresa, Andrés había aprendido a escuchar de nuevo. Escuchó a don Félix contarle cómo había llegado de Nariño con 20 años y 100,000 pesos en el bolsillo y había construido su negocio vendiendo empanadas en la calle antes de poder pagar el arriendo de un local. Escuchó a Tomás el cocinero hablar de su hija que estudiaba medicina gracias a una beca y de cómo él ahorraba cada peso para pagarle los libros que la beca no cubría. Escuchó a doña Amparo, la señora que llegaba sola todos los días, contar que su esposo había muerto hacía 6 años y que ella seguía viniendo al restaurante porque era el único lugar donde alguien le decía buenos días con sinceridad. Y escuchó a Lucía que estudiaba enfermería de noche mientras trabajaba de día. Lucía que donaba ropa a las familias desplazadas del barrio vecino. Lucía que le llevaba el almuerzo a los ancianos que vivían solos en la pensión cuando nadie más se acordaba de ellos. Lucía que nunca se quejaba de lo que le faltaba, sino que siempre encontraba la forma de agradecer lo que tenía. Andrés había conocido mujeres en su vida, muchas mujeres hermosas, sofisticadas, inteligentes, mujeres que sabían exactamente qué decir en una cena de gala, mujeres que lucían impecables en la portada de las revistas, mujeres que entendían de arte contemporáneo y de política exterior y de los mejores vinos de la temporada, pero nunca había conocido a nadie como Lucía. La cuarta semana sucedió algo que Andrés no tenía planeado. Era un miércoles por la tarde y estaba barriendo la acera frente al restaurante cuando escuchó una discusión fuerte al final de la calle. Se asomó y vio a un hombre grande, de unos 50 años, que estaba empujando a una chica joven contra la pared de un edificio. La chica, que no tendría más de 17 años, gritaba que le devolviera su cartera. Andrés no lo pensó. Tiró la escoba y caminó hacia ellos. «Oiga, suéltela», dijo con una voz que, aunque vestido con jeans viejos y una camiseta destenida, tenía una autoridad que venía de mucho más adentro que la ropa. El hombre se giró y lo miró con desprecio. «¿Y usted quién es? ¿El salvador del barrio?» «Suéltela», repitió Andrés, sin moverse, sin bajar la mirada. El hombre lo midió un segundo. Luego, por alguna razón que quizás ni él mismo entendía, soltó el brazo de la chica y se fue caminando rápido por la acera. La chica, temblando, recogió su cartera del suelo. «Gracias», susurró. «¿Estás bien?», preguntó Andrés. Ella asintió. Se llamaba Daniela y vivía en el segundo piso de la pensión con su abuela. Había salido a comprar el mercado y el hombre le había intentado robar la cartera en plena calle. Esa noche, la abuela de Daniela, una señora de 80 años que se llamaba doña Carmenza y apenas podía caminar, tocó la puerta de la habitación de Andrés. Traía un plato con arroz con leche cubierto con canela. «Me contó mi nieta lo que hizo hoy», dijo simplemente. «Gracias». Y Andrés, que había donado millones a fundaciones con su nombre en el letrero, se sintió más agradecido por ese plato de arroz con leche que por cualquier placa de reconocimiento que hubiera recibido en su vida. Al día siguiente, mientras esperaba el turno del almuerzo en el restaurante, Andrés revisó sus mensajes corporativos de nuevo. Había 7 de Rodrigo, 3 de su abogado, 2 de Valentina y 1 de su hermano mayor que vivía en Miami y que normalmente solo llamaba en Navidad. Todos hablaban de lo mismo: negocios, contratos, dinero. Todos necesitaban algo de él. Nadie preguntaba cómo estaba, excepto uno. Al final de la lista había un mensaje de su ama de llaves, Rosalba, que llevaba 15 años trabajando en su apartamento. Decía solo: «Don Andrés, espero que esté bien.
Su plantita de la terraza se está secando. La estoy regando, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Que Dios lo cuide. Andrés leyó ese mensaje 3 veces y tuvo que salir al baño para que nadie lo viera con los ojos húmedos. La 5ª semana, Andrés cometió un error. Lucía llegó un martes con una carta en la mano y la cara radiante. La habían aceptado en un programa de especialización en cuidados intensivos en la Universidad Nacional. Era gratuito pero competitivo y solo habían admitido a 12 enfermeras de toda la ciudad. Lucía era una de ellas. ¡Felicitaciones!, exclamó Andrés y sin pensarlo la abrazó. Fue un abrazo breve, espontáneo, torpe casi. Pero cuando se separaron, los dos se quedaron mirando por un segundo más de lo necesario. Y Andrés sintió que algo se había movido en un lugar del que no tenía mapa. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación en la pensión y pensó en todo lo que no podía decirle a Lucía. Que no era quien decía ser, que tenía un apartamento de 300 metros cuadrados en el norte de la ciudad, que tenía dinero suficiente para pagarle la carrera, el posgrado y 10 posgrados más si quisiera, que el Andrés Moreno que ella conocía era una ficción. ¿Qué pasaría si ella lo descubriera? ¿Lo perdonaría? ¿Y qué pasaría si él se lo decía? ¿Cambiaría algo entre ellos? Andrés cerró los ojos y trató de no pensar, pero el rostro de Lucía se le instaló detrás de los párpados con esa obstinación tranquila que era tan característica de ella. En su vida anterior, cuando una mujer comenzaba a importarle, Andrés siempre hacía lo mismo, compraba algo, un collar, un viaje, una cena en el mejor restaurante de la ciudad, y la cosa comprada llenaba el espacio donde debería haber palabras, donde debería haber presencia, donde debería haber vulnerabilidad. Pero con Lucía no podía hacer eso. Era solo Andrés Moreno, el lavaplatos del restaurante de Don Félix. No tenía nada que comprar ni nada que impresionar, solo tenía que estar ahí. Y eso, descubrió, era lo más difícil y lo más verdadero que había hecho en mucho tiempo. La 6ª semana trajo consigo el momento que Andrés no había planeado, pero que, en el fondo, sabía que tenía que llegar. Una tarde llegó al restaurante un hombre con traje oscuro y corbata azul que preguntó por él usando su nombre real. Andrés estaba en la cocina y lo escuchó desde adentro. Se quedó inmóvil. Luego, con calma, se quitó el delantal, respiró profundo y salió. Era su abogado personal, el doctor Herrera. Lo miraba con una mezcla de alivio y reproche apenas contenido. Don Andrés, dijo con voz baja pero firme, lleva 6 semanas desaparecido. Necesitamos su firma en 3 contratos urgentes. La junta directiva está al borde del colapso. Rodrigo está intentando hacerse con el control de la empresa y si usted no aparece en los próximos días, sé lo que está pasando, lo interrumpió Andrés. ¿Cómo me encontró? El abogado carraspero. Rosalba, su ama de llaves, dijo que usted le había llamado para preguntar por la planta y rastreamos la llamada. Andrés soltó una pequeña carcajada involuntaria. La planta, Rosalba y su maldita planta. ¿Alguien más sabe que está aquí? No, vine solo, como usted siempre me pide en situaciones delicadas. Andrés miró hacia adentro del restaurante. Don Félix lo observaba desde detrás del mostrador con cara de no entender nada. Tomás seguía revolviendo algo en una olla. Y al fondo, sentada en su mesa de siempre, estaba Lucía con su café y sus apuntes del programa de especialización. «Deme 2 días más», dijo Andrés. «Don Andrés, la situación es... 2 días. Puede firmar en mi nombre con el poder notarial que tiene. Ya sabe qué contratos son urgentes y cuáles pueden esperar. 2 días». El abogado lo miró durante un largo segundo. Luego asintió y se fue. Andrés volvió a ponerse el delantal. Don Félix lo llamó aparte cuando terminó el turno. «Ese señor del traje, ¿todo bien, Andrés?» «Todo bien, don Félix». El viejo lo miró con esa sabiduría tranquila que da tener 60 años y haberlo visto todo. «Mijo, yo no sé quién es usted de verdad, y no necesito saberlo, pero lo que sí sé es que en estas 6 semanas ha trabajado duro, ha sido honesto y ha tratado bien a mi gente. Eso vale más que cualquier cosa que venga en un traje con corbata». Andrés no supo qué responder, solo asintió. Esa noche, Andrés supo que tenía que hacer 2 cosas antes de volver a su vida real. La primera era enfrentarse a Rodrigo, a Valentina y a todos los que había dejado atrás para descubrir de qué estaban hechos. La segunda era hablar con Lucía, y la segunda le daba más miedo que la primera. Fue a buscarla el martes siguiente, en el restaurante. Llegó antes de que ella lo hiciera y pidió 2 cafés.
Cuando Lucía entró con su mochila y su sonrisa y lo vio sentado en su mesa de siempre con 2 tazas, frunció el ceño con curiosidad. ¿Hoy no trabajas? Hoy quería hablar contigo, dijo él. Ella se sentó despacio y lo miró, y algo en los ojos de Andrés debió decirle que esto era serio, porque Lucía también se puso seria. ¿Qué pasa? Andrés respiró. Tengo que contarte algo, y quiero pedirte de antemano que me dejes terminar antes de responder. Lucía asintió sin decir nada, y Andrés le contó todo, desde el principio, desde los resultados del detective, desde la decisión de desaparecer, desde el día que llegó a la pensión de doña Clara con 200,000 pesos en el bolsillo. Le contó quién era de verdad, le contó por qué había mentido, le contó lo que había aprendido en estas 6 semanas, y le contó, con más dificultad que todo lo demás, que ella había sido la parte más inesperada y más importante de todo el experimento. Cuando terminó, hubo un silencio que duró lo suficiente para que Andrés sintiera que el piso se abría bajo sus pies. Lucía miraba su taza de café, luego lo miró a él. Sus ojos eran difíciles de leer. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó finalmente. El experimento, 6 semanas. Lo de contártelo a ti, no lo planeé, pero ya no puedo seguir sin decírtelo. Lucía asintió lentamente. ¿Y qué quieres de mí ahora? Era una pregunta justa, directa, como todo en ella. Nada que no quieras darme, respondió Andrés. Solo quería que supieras la verdad. Lo que pase después, si pasa algo, depende de ti. Lucía se quedó en silencio otro momento largo. Luego recogió su mochila y se levantó. Necesito pensar, dijo, y se fue sin terminar el café. Andrés se quedó solo en la mesa con 2 tazas frías y el corazón en la garganta. Esa tarde volvió a su apartamento del norte por primera vez en 6 semanas. Rosalba lo recibió con los ojos llenos de lágrimas y un abrazo que no esperaba. La planta de la terraza, milagrosamente, seguía bien. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Cuando Andrés Villanueva entró a esa sala de conferencias impecablemente vestido, con su reloj en la muñeca y su porte de siempre, el silencio fue absoluto. Rodrigo, que estaba en medio de una presentación para proponer una reestructuración urgente de la empresa, palideció visiblemente. Andrés se sentó a la cabecera de la mesa y miró a cada persona en la sala uno por uno, sin apresurarse. Luego dijo, con una calma que no era frialdad sino algo más profundo: «Hola a todos, los escucho». Lo que siguió duró 4 horas. Rodrigo intentó explicar su propuesta como si fuera lo mejor para la empresa. Los otros socios lo respaldaron con la elocuencia vacía de quien ha ensayado su argumento frente al espejo. Y Andrés escuchó todo, tomó notas, hizo preguntas precisas y no interrumpió a nadie. Cuando todos terminaron, Andrés habló, y lo que dijo en los siguientes 20 minutos fue una disección quirúrgica de cada argumento, cada cifra manipulada, cada omisión conveniente que había en la propuesta de Rodrigo. No fue violento, no levantó la voz, pero cuando terminó, nadie en la sala tuvo dudas de que Andrés sabía exactamente lo que había estado pasando en su ausencia. «Rodrigo», dijo al final, «tienes 48 horas para presentar tu renuncia, o la presentaré yo por ti con todos los documentos que tengo de tus actividades de los últimos meses. La elección es tuya». Rodrigo se fue de la sala sin decir una palabra. Los demás también salieron rápido. Andrés se quedó solo en la sala de conferencias y miró por la ventana la ciudad que había sido suya toda la vida. Y pensó en el barrio de la Candelaria, en Don Félix, en Tomás, en Doña Amparo, en la abuela Carmenza y su arroz con leche. Y pensó en Lucía. Esa noche llamó a Valentina. Ella contestó al primer timbre, lo que ya le dijo algo. «Andrés, ¿dónde estabas? ¿Estás bien? Te he estado buscando por todos lados». «Hola, Valentina», dijo él con suavidad. «¿Cómo estás tú?» Hubo una pausa breve. «Bien, bien, preocupada por ti, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa desaparición tan rara?» «Necesitaba aclarar algunas cosas», respondió él. «Valentina, quiero hacerte una pregunta y necesito que seas honesta conmigo». «Claro, lo que quieras». «Si yo no tuviera dinero, si mañana me quedara sin nada, si fuera un hombre cualquiera con un sueldo cualquiera, ¿seguirías conmigo?» El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Andrés los contó. «Andrés, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que sí, por supuesto que...» «No tienes que responder», la interrumpió él con amabilidad genuina. «Ya lo sé, y no te culpo. Simplemente no somos lo que yo necesito ni lo que tú mereces. Que te vaya muy bien, Valentina». Colgó. Se sirvió un vaso de agua. Se sentó en la terraza con su planta que había sobrevivido 6 semanas gracias a Rosalba
y miró las estrellas. Se preguntó si Lucía estaría mirando las mismas estrellas desde su apartamento de 2 cuadras más arriba del mercado de la Candelaria. Pasaron 3 días. Andrés no llamó a Lucía. Pensó en hacerlo muchas veces, pero algo le dijo que tenía que darle el espacio que ella había pedido y esperar. El cuarto día sonó su teléfono. Era un número que reconoció de inmediato. «Hola», dijo la voz de Lucía. «Hola», respondió él. Hubo un silencio breve que no era incómodo. «He estado pensando mucho», dijo ella. «Lo imagino. Y tengo preguntas, las que quieras. ¿Todo lo que me contaste en el restaurante es verdad?» «Todo. Y esa noche que hablamos de Santiago, cuando me preguntaste su nombre, ¿eso también era real?» Andrés entendió lo que ella preguntaba. No si el dinero era real, no si los hoteles eran reales, sino si él, el que había estado frente a ella todas esas semanas, era real. «Eso fue lo más real que he sido en años», dijo. Otro silencio. Y luego Lucía dijo, «¿Sabes dónde queda el restaurante de Don Félix?» «Sí», respondió Andrés con una sonrisa que nadie podía ver. «Trabajé ahí durante 6 semanas. Estoy ahí en 20 minutos». Andrés se puso los jeans viejos. Cuando llegó al restaurante, Don Félix los vio entrar juntos y se le iluminó la cara. No preguntó nada, solo puso 2 tazas de café sobre la mesa y se fue a la cocina silbando algo que sonaba a vallenato. Lucía y Andrés se sentaron uno frente al otro. Ella tenía los ojos directos y claros como siempre. Él tenía las manos sobre la mesa sin saber muy bien dónde ponerlas. «Tengo que serte honesta», comenzó Lucía. «Cuando me contaste todo, mi primera reacción fue rabia. Sentí que me habías mentido durante 6 semanas. «Es comprensible», dijo él, «pero después de pensar mucho, me di cuenta de algo. Tú no me mentiste sobre nada importante. Me dijiste tu nombre real. Me dijiste lo que sentías de verdad. Nunca me prometiste nada que no pudieras cumplir. Lo único que no me dijiste fue cuánto dinero tenías. Y eso no es lo que hace a una persona». Andrés la miró durante un momento. «Muchas personas no lo verían así». «Yo no soy muchas personas», respondió ella simplemente. Y eso, pensó Andrés, era exactamente lo que la hacía diferente a todas. «Hay algo que sí necesito que sepas», dijo Lucía. «Yo no quiero tu dinero, no quiero tus hoteles, no quiero nada de eso. Si en algún momento siento que me estás comprando en vez de quererme, me voy y no vuelvo». «Lo sé», dijo Andrés, «y si en algún momento yo hago eso, tienes todo el derecho de irte». Lucía asintió. «Bien. ¿Y ahora?», preguntó él. Ella pensó un momento. «Ahora tomamos el café que Don Félix nos puso. Luego me cuentas cómo es que alguien dueño de 27 hoteles termina lavando platos en la Candelaria. Y después, ya veremos». Andrés sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que una respuesta tan incierta le producía tanta paz. Tomaron el café. Don Félix, desde la cocina, siguió silbando su vallenato. El mundo, en ese momento pequeño y sin pretensiones, estaba exactamente como tenía que estar. Lo que Andrés no sabía era que el verdadero remesón aún no había llegado, que lo que vendría después sería más grande, más complicado y más revelador que todo lo que había vivido hasta ahora, que volver a su mundo con ojos nuevos sería más difícil de lo que imaginaba, y que algunas personas a las que había decidido perdonar en silencio aún tenían sorpresas reservadas para él. Pero eso, como suele pasar con las cosas que más importan, llegaría a su propio tiempo. Los días que siguieron al reencuentro con Lucía fueron extraños en la mejor de las formas. Andrés había vuelto oficialmente a su vida como empresario, pero algo en él se había reconfigurado de manera definitiva. Su asistente personal, Marcela, notó los cambios de inmediato. «Don Andrés, tiene una llamada de la presidenta del fondo de inversiones. Dígale que la llamo en 1 hora. ¿Ya le pregunté si quería café esta mañana, Marcela?» Marcela parpadeó. No, señor». «¿Quiere café?» Marcela lo miró como si le hubieran hablado en otro idioma. Sí, gracias, señor». «Yo lo traigo», dijo Andrés, y fue él mismo a buscar 2 tazas a la cocina de la oficina. En los años que llevaba trabajando para él, eso nunca había pasado. Esa semana, Andrés también comenzó a revisar la estructura salarial de su empresa. Lo que encontró no le gustó. Había empleados que llevaban 10, 12 años en la compañía, ganando el mismo sueldo que cuando entraron. Había personas que hacían el trabajo de 2 y recibían el pago de 1. Había contratos de prestación de servicios donde debería haber contratos laborales con todas las prestaciones de ley. Convocó una reunión con recursos humanos que duró todo un día.
Y al final de ese día había un plan de aumento salarial, un programa de beneficios y una hoja de ruta para regularizar todos los contratos que no cumplían con la ley. Su director financiero lo miró con algo entre admiración y alarma. Don Andrés, esto va a tener un impacto significativo en los márgenes del próximo trimestre. Lo sé, dijo Andrés. Hágalo de todos modos. Por las noches, cuando terminaba en la oficina, Andrés iba a la Candelaria. A veces cenaba con don Félix y Tomás, que ya sabían quién era y lo trataban exactamente igual que antes, lo cual era lo más refrescante del mundo. A veces caminaba por el barrio sin destino, saludando a doña Carmenza en la ventana, escuchando la música que salía de los talleres de los artesanos en la calle 10ª. Y algunas noches, Lucía lo esperaba en el pequeño parque que quedaba a media cuadra de su apartamento, con 2 vasos de jugo de lulo que compraba en la tienda de la esquina, y hablaban durante horas mientras los gatos del barrio pasaban a investigarlos y los vecinos mayores paseaban sus perros en el fresco de la noche. No habían formalizado nada, no habían puesto nombres a las cosas, Pero había algo entre ellos que era tan sólido y tan silencioso como los cimientos de un edificio antiguo. Algo que no necesitaba títulos porque ya existía por sí mismo. Un viernes, Andrés le preguntó si quería conocer su apartamento. Ella aceptó sin aspavientos, como aceptaba casi todo. Cuando subieron al piso 28 y las puertas del ascensor se abrieron a esa vista de 300 metros cuadrados con ventanales al cielo de la ciudad, Lucía se quedó quieta un momento. Miró todo sin prisa. Las obras de arte en las paredes, la terraza con las plantas que Rosalba cuidaba con devoción, la cocina de acero y mármol que costaba más que su apartamento completo. Luego se volvió hacia Andrés y dijo: «Es muy bonito». «Gracias. ¿Eres feliz aquí?». Era una pregunta que nadie le había hecho nunca con tanta sencillez y tanta seriedad al mismo tiempo. Andrés lo pensó de verdad. «Más que antes», respondió. «Mucho más que antes». Lucía asintió como si eso fuera suficiente. Bien. Y fue a la terraza a saludar la planta que había sobrevivido 6 semanas de abandono gracias al amor fiel de Rosalba. Esa noche cenaron en la terraza los 2 solos, con comida que no pidieron a ningún restaurante, sino que cocinaron juntos en esa cocina de acero y mármol y que quedó imperfecta y deliciosa y completamente real. 3 semanas después de su regreso al mundo, Andrés hizo algo que no había planeado, pero que en retrospectiva era inevitable. Fue a visitar a su hermano mayor en Miami. Rafael Villanueva llevaba 15 años viviendo en Estados Unidos, casado con una mujer americana, con 2 hijos adolescentes que hablaban español con acento y no venían a Colombia desde que eran pequeños. La relación entre los 2 hermanos había sido siempre educada y distante, como 2 personas que comparten un apellido, pero no comparten mucho más. Andrés llegó sin avisar, lo cual era una rareza absoluta en él. Rafael abrió la puerta en bermudas y con una botella de cerveza en la mano, y tardó un segundo en reaccionar. «Andrés, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte», dijo Andrés simplemente. «¿Puedo entrar?» Rafael lo hizo pasar. Pasaron la tarde juntos, los 2 solos, porque la esposa de Rafael estaba en el trabajo y los hijos en la escuela. Y por primera vez en quizás 20 años, los 2 hermanos hablaron de verdad. Andrés le contó del experimento, del mes en la Candelaria, de lo que había descubierto. Rafael lo escuchó en silencio, con esa cara seria que Andrés recordaba de cuando eran niños, y Rafael procesaba las cosas despacio antes de responder. «¿Y por qué me lo cuentas a mí?», preguntó Rafael finalmente. «Porque me mandaste el único mensaje que me preguntaba cómo estaba», respondió Andrés. Rafael frunció el ceño. «¿En serio? Solo dije que espera que estuvieras bien». «Exacto». Rafael no dijo nada durante un momento. Luego tomó un sorbo de cerveza y miró hacia el jardín. «Sabes que papá siempre decía que eras el fuerte de los 2, que no necesitabas a nadie». «Papá se equivocó en muchas cosas», dijo Andrés. «En eso, sí». Cuando Andrés se fue al día siguiente, los 2 hermanos se abrazaron en la puerta. No fue un abrazo de protocolo, fue un abrazo real. Y Rafael dijo: «La próxima vez avisa, que Jennifer quiere conocerte de verdad». «Lo prometo», dijo Andrés, y lo cumplió. Al volver a Bogotá, Andrés encontró un sobre en su escritorio. Era de Rodrigo. No había carta, solo había una suma de dinero que equivalía exactamente a todos los préstamos que le había hecho a lo largo de los años, con intereses calculados al porcentaje bancario del momento. Y una nota que decía solo: «Perdona». Andrés guardó el sobre en el cajón. No llamó a Rodrigo, no lo perdonó ese día, pero tampoco lo olvidó.
Sabía que el perdón no es una decisión que se toma de golpe, sino un camino que se recorre despacio, a veces con retrocesos. Con el tiempo llegaría, o no. Pero la deuda ya no pesaba. Lo que sí pesaba de una manera completamente diferente era lo que sentía por Lucía. Pesaba en el buen sentido, como pesa las cosas que importan, que anclan, que dan dirección. Un domingo por la tarde, Andrés fue al mercado de la Candelaria, no porque necesitara algo, sino porque quería ir. Compró mandarinas, un pan de bono recién hecho y 2 obleas con arequipe que comió parado ahí mismo porque no tenía paciencia para esperar. La señora que le vendió las obleas lo miró un momento y dijo: «¿Usted por aquí otra vez? ¿Sigue viviendo en la pensión de Doña Clara?» «No», respondió Andrés, «pero vengo seguido». «Bien hecho», dijo la señora, y le pasó otra oblea de regalo. «A este barrio hay que volver». Andrés se la comió también, ahí parado entre los puestos de fruta y las gallinas que cacareaban en las jaulas de plástico, con arequipe en la comisura de la boca y el ruido del mercado a su alrededor. Y pensó que de todos los lugares en que había estado en su vida, En todas las ciudades del mundo que había visitado, en todos los restaurantes con estrellas Michelin y todos los hoteles de 5 estrellas que llevaban su nombre, ese mercado de barrio en la Candelaria era uno de los lugares donde se sentía más completamente él mismo. Eso, comprendió, era lo que había ido a buscar cuando desapareció. No la respuesta a si la gente lo quería por su dinero, aunque esa respuesta también había llegado, sino la respuesta a quién era él cuando el dinero no estaba en medio. Y la respuesta, descubrió con un alivio que tardó semanas en absorber del todo, era alguien que podía lavar platos y escuchar historias, y abrazar a una enfermera que lloraba por un niño que se llamaba Santiago, y comer arroz con leche de una señora de 80 años, y caminar un barrio desconocido con 200,000 pesos en el bolsillo. Alguien que, sin todo lo que tenía, seguía siendo alguien, y con eso podía construir todo lo demás. Había algo en la rutina del restaurante que Andrés no había esperado cuando comenzó su experimento, la manera en que el tiempo se volvía diferente. En su vida de antes, el tiempo era siempre el enemigo. Siempre había demasiado poco, siempre había algo que amenazaba con escaparse si no corría. Las reuniones se encadenaban unas con otras sin pausa. Los vuelos se sucedían sin tiempo para procesar el país que se dejaba atrás. Las decisiones había que tomarlas ya, siempre ya, porque el mercado no esperaba y los competidores tampoco. En la Candelaria, el tiempo tenía una textura diferente. El caldo necesitaba 3 horas para estar listo. Los frijoles necesitaban remojo desde la noche anterior. El café debía reposar exactamente el tiempo correcto antes de servirse. Nada se podía apurar porque si lo apurabas arruinabas el resultado. Y el resultado era la comida de personas que habían llegado con hambre real después de una mañana de trabajo real. Andrés aprendió a respetar ese tiempo. Y luego, sin que se diera cuenta de cuándo exactamente pasó, empezó a aplicarlo en todo lo demás. A escuchar conversaciones enteras antes de responder. A dejar que los problemas se desarrollaran un poco antes de intervenir. A confiar en que las cosas que necesitaban tiempo para madurar, maduraban. Y que acelerar el proceso generalmente lo arruinaba. Don Félix tenía una frase para eso también, por supuesto. El que tiene afán come callado, decía. Que no significaba exactamente lo que sonaba, pero que en el contexto de su cocina quería decir que si te apuraba en comer antes de que la comida estuviera lista, te la comías en silencio porque no había nada que comentar de algo que no había tenido tiempo de desarrollar su sabor. Andrés la recordaba cada vez que sentía la vieja urgencia de acelerar algo que todavía no estaba listo. Y funcionaba, sorprendentemente funcionaba. La 5ª semana. Justo cuando Andrés comenzaba a sentir que había entendido el ritmo del barrio, llegó la primera prueba real de si lo que había aprendido era genuino o solo la comodidad pasajera de alguien que sabe que puede irse cuando quiera. Era un jueves por la tarde y llovía con esa insistencia bogotana que no es tormenta dramática, sino una determinación gris de mojar todo lo que existe. Andrés había terminado su turno y estaba a punto de irse cuando entró al restaurante una mujer de unos 50 años con una niña de no más de 7. Las dos venían empapadas. La mujer miraba hacia todos lados con esa expresión que Andrés aprendió a reconocer en sus semanas en el barrio, la de alguien que necesita ayuda pero no sabe cómo pedirla. Don Félix estaba en la cocina, Tomás también. Los 2 últimos clientes acababan de irse. Andrés miró a la mujer y a la niña. «Siéntense», dijo simplemente. «Entren». La mujer lo miró como si esperara que hubiera condiciones. «No tenemos para pagar», dijo con una dignidad que le costaba mantener. «No importa, siéntense, hace frío». Don Félix salió de la cocina en ese momento, evaluó la situación en exactamente 3 segundos y volvió adentro.
5 minutos después salió con 2 tazas de chocolate caliente y 2 pan de quesos que habían sobrado del almuerzo. La niña tomó el chocolate con ambas manos como si fuera un tesoro. La mujer murmuró un gracias que era más grande de lo que sonaba. Andrés terminó de recoger las mesas de siempre, en silencio, sin hacer de la situación algo que no era. No era una escena de película. Era simplemente 2 personas que tenían frío y hambre y un lugar donde sentarse hasta que escampara. Cuando pararon de llover, la mujer se levantó para irse. La niña ya se había quedado dormida en la silla. La señora cargó a la pequeña con ese equilibrio practicado de las madres que han hecho eso 1000 veces, y antes de irse dijo, Dios se lo pague. Don Félix, desde la puerta de la cocina, simplemente asintió. Cuando se fueron, Andrés preguntó, ¿las conoce? No, dijo don Félix, pero ya las voy a conocer. Estas cosas así son. La primera vez vienen por necesidad. Si las tratas bien, vuelven cuando pueden pagar. Y si no pueden, vuelven de otras formas. Ayudando, trayendo a alguien, lo que sea. ¿Y si no vuelven? Don Félix se encogió de hombros. Entonces no vuelven, pero el chocolate ya se tomó y la niña ya entró en calor. Eso ya pasó y eso ya es suficiente. Andrés pensó en eso durante días. En la economía del suficiente. En la diferencia entre hacer algo porque produces un retorno y hacerlo porque es lo correcto en ese momento, y ese momento en sí mismo es su propia justificación. Era una diferencia que en su mundo de antes no había sabido ver. Todo tenía que producir algo. Todo tenía que sumar a una cuenta, a una métrica, a un objetivo. La generosidad misma tenía que ser estratégica, deducible de impuestos, publicable en el reporte de responsabilidad social empresarial. Pero un chocolate caliente en un restaurante de barrio en una tarde de lluvia bogotana no cabía en ningún reporte. No tenía hashtag, no iba a aparecer en ningún artículo. Y era, quizás por exactamente esas razones, más genuino que la mayoría de las cosas que Andrés había hecho con su dinero en los últimos 10 años. Esa noche en su pequeña habitación de la pensión, Andrés abrió el cuaderno que había comprado el primer día, cuando todavía tenía la idea vaga de que iba a registrar sus observaciones de manera sistemática, como si fuera un experimento científico. Solo había usado las primeras páginas, pero esa noche escribió una sola línea que resumía lo que había entendido con el chocolate y los pan de quesos y la niña dormida en la silla del restaurante de don Félix. Suficiente no es poco. Suficiente es exactamente lo que se necesita. Lo leyó una vez, lo cerró y durmió mejor que en muchas semanas. 2 meses después de que Andrés Villanueva regresara a su vida, la ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a las transformaciones silenciosas que ocurrían dentro de una persona. Pero para quienes lo rodeaban de cerca, los cambios eran imposibles de ignorar. Marcela, su asistente personal, llevaba un diario. No era algo que hubiera planeado ni que nadie le hubiera pedido. Era simplemente que los cambios en su jefe eran tan notorios, tan diferentes a todo lo que había conocido en los 6 años que llevaba trabajando con él, que sintió la necesidad de registrarlos. Hoy volvió a preguntar si quería café. Ya van 12 veces este mes. Antes, en 6 años, me preguntó tal vez 3 veces. Hoy canceló la reunión con los inversores de Monterrey porque era el cumpleaños de Tomás, el cocinero del restaurante de la Candelaria, y quería ir a llevarle una torta. Dijo que la reunión podía esperar. Antes, nada podía esperar. Hoy en la tarde escuché que estaba en su oficina en una llamada. No era de negocios. Era su hermano Rafael desde Miami. Duraron 2 horas hablando. Nunca lo había escuchado reírse así en una llamada de trabajo. Marcela no sabía exactamente qué había pasado durante esas 6 semanas que Andrés desapareció. Solo sabía que el hombre que había vuelto era el mismo y no lo era. Y que era mejor, mucho mejor. La empresa también lo notó. No de inmediato, porque las empresas son organismos lentos que tardan en absorber los cambios de las personas que las dirigen. Pero poco a poco, mes a mes, los números comenzaron a contar una historia diferente. La rotación de personal bajó, las quejas de los empleados bajaron, la productividad subió y los clientes, que son siempre los más sensibles a la energía de una empresa, aunque no puedan explicar por qué, empezaron a dejar reseñas que decían cosas como: se nota que hay algo diferente, más cálido, o el personal parece genuinamente feliz de estar ahí. Andrés leyó esas reseñas una mañana de martes y las guardó en una carpeta especial. El director financiero, que había mirado con escepticismo el plan de aumentos salariales, entró a la oficina de Andrés en el tercer mes con los números del trimestre y una expresión que era mitad confundida y mitad sorprendida. Don Andrés, los márgenes cayeron como lo anticipamos,
pero las proyecciones para el siguiente trimestre son considerablemente mejores de lo que esperábamos. Al parecer, el compromiso de los empleados tiene un impacto directo en la satisfacción del cliente, que tiene un impacto directo en la repetición de visitas, que tiene un impacto directo en los ingresos. No lo habíamos medido de esta manera antes. No lo habíamos medido, confirmó Andrés, porque no lo habíamos creído importante. El director financiero asintió despacio, como procesando algo que requería más de un minuto para instalarse correctamente. ¿De dónde sacó esta idea, si puedo preguntar? Andrés pensó en Don Félix y en su restaurante que llevaba 40 años abierto en el mismo local del barrio, con las mismas recetas y los mismos clientes que traían a sus hijos y sus hijos traían a sus nietos. De alguien que sabe más de negocios que los dos juntos, respondió. El director financiero salió de la oficina sin entender del todo la respuesta, pero con la sensación de que era importante. Lucía, por su parte, vivía en un estado de perplejidad tranquila que era muy característico de ella. La vida que había conocido hasta el momento le había enseñado que las cosas buenas tardaban en llegar y se iban rápido. Que confiar era un lujo que no podía permitirse con frecuencia. Que el mundo tenía muchas más Valentinas que Rosalbas. Y que los hombres con dinero, en su experiencia limitada pero concreta, tendían a creer que el dinero los eximía de la obligación de ser decentes. Andrés era una anomalía que ella no sabía muy bien cómo clasificar. No era que dudara de él, no era desconfianza, era más bien que Lucía había aprendido a esperar que las cosas se confirmaran con el tiempo en lugar de creerlas en el primer momento. Y cada semana que pasaba, cada conversación, cada gesto pequeño e irrepetible iba confirmando algo que ella comenzaba a permitirse sentir con más libertad. Una tarde de sábado, Andrés la llevó a conocer su primer hotel, no el más grande ni el más lujoso, sino el primero. El que había abierto en Cartagena cuando tenía 32 años con todo lo que había ahorrado en una década y un préstamo bancario que lo mantuvo despierto varias noches seguidas. Un hotel pequeño en el barrio de Getsemaní, que entonces no era el barrio de moda que es ahora, sino un lugar que nadie quería y que a Andrés le parecía perfecto precisamente por eso. El hotel se llamaba Casa Morena. El nombre lo había elegido él mismo, sin pensar demasiado, inspirado por el color de las paredes que había pintado con sus propias manos durante el primer mes porque no tenía dinero para contratar a nadie. Cuando llegaron, la administradora del hotel, una mujer de unos 50 años llamada Carmen, que llevaba con él desde el primer día, reconoció a Lucía sin que nadie se la hubiera presentado. «Usted debe ser la Lucía», dijo con una sonrisa que no tenía ninguna malicia. «Don Andrés nos habló de usted». Lucía miró a Andrés con una ceja ligeramente levantada. «¿Les habló de mí?» «Solo lo necesario», respondió él, y era imposible saber si estaba sonriendo o no, porque miraba hacia otro lado. Carmen nos llevó a recorrer el hotel, que no tenía 20 habitaciones, pero tenía un patio interior con una enredadera de bugambilias que lo llenaba todo de un rojo que casi hacía daño a los ojos. Tenía una terraza pequeña con vista a los techos de Getsemaní y al mar que brillaba al fondo. Y tenía una historia en cada grieta de las paredes, en cada mueble que Andrés había comprado en mercados de pulgas cuando no había presupuesto para otra cosa. «¿Por qué este hotel?», preguntó Lucía mientras estaban en la terraza mirando el mar. «Porque fue el primero», respondió Andrés. «Y porque cuando lo abrí todavía tenía miedo, y el miedo te mantiene honesto. Después, cuando ya tienes éxito, es más fácil equivocarte porque crees que todo lo que haces es bueno simplemente porque tú lo haces». Lucía asintió. «¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo de algo?». Andrés la miró. «De varias cosas, pero ya no me paraliza». «¿De qué cosas?». Él pensó un momento. «De no estar a la altura de lo que la gente que me importa merece. De volver a convertirme en la persona que era antes de la Candelaria sin darme cuenta. De perder el hilo de lo que importa por estar ocupado con lo que parece urgente». Lucía lo escuchó en silencio. «Esos son miedos razonables», dijo finalmente. «¿Y los tuyos?». Ella miró el mar. «De confiar en alguien y equivocarme. De que todo esto sea demasiado bueno para ser real. De que un día despierte y todo haya cambiado sin que me haya dado cuenta de cómo ni cuándo». Andrés no respondió de inmediato. Luego dijo: «No puedo prometerte que nunca voy a equivocarme, pero sí puedo prometerte que cuando me equivoque, voy a ser el primero en decírtelo, sin excusas». Lucía lo miró fijamente durante un momento.
¿Sabes cuántos hombres me han dicho eso? ¿Cuántos? Ninguno. Y eso, a su manera retorcida y honesta, era el mejor cumplido que podía haberle hecho. Carmen los invitó a cenar esa noche en el restaurante del hotel. Era pequeño y no tenía carta porque la comida dependía de lo que llegaba fresco del mercado de Basurto cada mañana. Esa noche había sancocho de pescado, patacones con hogao y un postre de cocada que había hecho la abuela de la cocinera con una receta de hace 70 años. Comieron durante 2 horas y media, hablaron de todo y de nada. Carmen les contó historias del hotel de los primeros años, de los clientes raros y de los clientes maravillosos, de la vez que un famoso escritor se quedó 3 meses en la misma habitación escribiendo una novela y dejó el manuscrito como propina, y de la vez que una pareja de recién casados llegó sin reserva una noche de lluvia y terminaron celebrando su luna de miel en el cuarto de mantenimiento porque era el único que quedaba, y volvieron cada año en el mismo mes durante 12 años seguidos hasta que el señor murió. ¿Y la señora?, preguntó Lucía. Sigue viniendo, respondió Carmen. Sola, pide al mismo cuarto. Dice que aquí lo siente cerca. Hubo un silencio que no era triste, sino de esos que dejan las historias verdaderas, que necesitan un momento para acomodarse. Esa noche, caminando por las calles de Getsemaní iluminadas por las murallas y la música que salía de los bares pequeños, Andrés tomó la mano de Lucía, y ella lo dejó. Y siguieron caminando así, sin decir nada, durante mucho tiempo. En el vuelo de regreso a Bogotá, mientras Lucía dormía apoyada en su hombro y las luces de la ciudad comenzaban a aparecer abajo como un mapa de estrellas invertido, Andrés pensó en todo lo que había aprendido en los últimos meses. No en las lecciones que podría escribir en un libro de negocios o contar en una conferencia TED, sino en las más pequeñas, las más difíciles de articular. Había aprendido que la riqueza más peligrosa no es la que corrompe a los que la tienen, sino la que distorsiona a todos los que la rodean. Que el dinero no cambia a las personas, sino que revela lo que siempre estuvo ahí. Que hay personas que son amables con los poderosos y crueles con los débiles, y que eso es lo único que necesitas saber sobre ellas. Que la generosidad real no se mide en la cantidad, sino en el porcentaje. Donar 1 millón cuando tienes 100 millones es muy diferente a dar 6,000 pesos cuando tienes 12,000. Había aprendido que escuchar es un acto de respeto que muy poca gente practica de verdad. Que la mayoría de las personas, cuando parece que escuchan, en realidad están esperando su turno para hablar. Que escuchar de verdad, con toda la atención, sin pensar en qué vas a responder, sin juzgar, sin interrumpir, es uno de los regalos más raros y más valiosos que una persona puede darle a otra. Había aprendido que el trabajo con las manos, el trabajo que te deja el cuerpo cansado y las manos ásperas, tiene una dignidad que no necesita reconocimiento externo para existir. Que don Félix, con su restaurante de barrio y su sancocho que llevaba 40 años perfeccionando, sabía de negocios y de personas y de vida más que la mayoría de los MBA que habían desfilado por sus salas de reuniones. Y había aprendido, quizás esto era lo más importante, que la versión de sí mismo que más le gustaba no era la que aparecía en las revistas de negocios ni la que daba discursos en foros empresariales. Era la que lavaba platos en una cocina caliente, la que escuchaba a una enfermera hablar de un niño muerto, la que comía arroz con leche de un plato prestado en la habitación de una pensión barata. Esa versión era la que quería seguir siendo. Lucía se movió ligeramente en su hombro sin despertar. Andrés la miró un momento y pensó que nunca, en 42 años de vida, había sentido algo tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. 3 semanas después de ese viaje a Cartagena, sucedió algo que nadie había anticipado. Era un lunes por la mañana cuando Andrés recibió una llamada de un número que no reconoció. La dejó ir al buzón. Luego hubo otro intento. Y otro. Al cuarto, contestó. Era un hombre que se identificó como el señor Camargo, dueño de una empresa de construcción en Medellín. Dijo que había sido socio de Rodrigo y que tenía información sobre ciertas transacciones que habían ocurrido mientras Andrés estaba desaparecido. Dijo que no lo hacía por altruismo, sino porque Rodrigo le debía dinero a él también y necesitaba testigos para un proceso legal. Andrés escuchó todo con calma. Al terminar, le dijo al señor Camargo que le enviara todo por escrito a su abogado y que él respondería en 48 horas. Colgó y se quedó mirando la ventana durante un momento. Luego llamó a su hermano Rafael a Miami. ¿Tienes tiempo para una llamada larga? Siempre, respondió Rafael.
y hablaron durante hora y media. Al día siguiente, Andrés se reunió con su abogado, el doctor Herrera, y con Ostap, un joven jurista recomendado por un contacto de confianza que tenía fama de ser brillante en casos de fraude corporativo. Ostap tenía 29 años, el cabello revuelto y la costumbre de hablar más rápido de lo que la mayoría de la gente podía procesar. Pero cada palabra era exacta y cada argumento era sólido. Lo que el señor Camargo describe, dijo Ostap, revisando los documentos que había enviado, si es correcto, configura un delito bastante serio. No solo contra usted, sino contra varios terceros. Rodrigo no actuó solo. Hay al menos 2 personas más involucradas. ¿Quiénes?, preguntó Andrés. Ostap señaló 2 nombres en el documento. Andrés reconoció uno. Era un socio de la junta directiva que llevaba años con la empresa. El otro era alguien que no conocía personalmente, pero cuyo nombre había escuchado en círculos empresariales. ¿Qué recomiendas? Ostap pensó un momento. Depende de lo que usted quiera. Si quiere máxima protección legal para la empresa, hay que ir por la vía penal. Si quiere resolver esto rápido y con el menor escándalo posible, hay otras opciones. Pero quiero ser honesto. La vía rápida suele ser la que más le conviene al que causó el daño, no al que lo recibió. Andrés asintió. ¿Y la vía penal? Más lenta, más difícil, más costosa, pero más justa. Andrés miró a su abogado, que asintió levemente. Vamos por la vía justa, dijo Andrés. Ostap sonrió por primera vez desde que había entrado a la reunión. Bien, entonces empecemos. Lo que siguió fueron 6 semanas de un proceso legal que Andrés no podía comentar públicamente y que requería de él una paciencia que habría sido imposible en su versión anterior. Pero había algo que había cambiado en su relación con el tiempo. Antes, la impaciencia era su estado natural. Todo tenía que pasar ya, rápido, eficientemente. Ahora entendía, visceralmente y no solo conceptualmente, que algunas cosas necesitan su propio tiempo para madurar. Los platos no se lavan bien si los apresuras. El sancocho no sabe bien si no lo dejas reposar. La confianza no se construye de un día para otro. Y la justicia, cuando es real, tampoco. Durante esas 6 semanas, Andrés siguió su rutina nueva. La oficina en las mañanas. La Candelaria 2 o 3 veces por semana. Las noches con Lucía cuando sus turnos en el hospital lo permitían. Las llamadas con Rafael los domingos. Y los viernes, que se había convertido en un ritual sin que nadie lo declarara oficialmente, Andrés iba al restaurante de Don Félix y lavaba platos. No porque lo necesitara, no como acto de humildad performativa, sino porque le gustaba. Porque en esas 2 horas de agua caliente y jabón y el ruido de los platos chocando, su mente se despejaba de una manera que ninguna meditación guiada ni ningún retiro de bienestar ejecutivo había logrado jamás. Don Félix nunca le preguntó por qué seguía viniendo. Simplemente le tenía listo el delantal. Un viernes, mientras lavaban juntos los últimos platos del almuerzo, Don Félix dijo algo de repente, como si continuara una conversación que solo existía en su cabeza. ¿Sabe qué es lo más difícil de tener mucho dinero? Andrés esperó. No es el miedo a perderlo. No es no saber en quién confiar, es olvidarse de para qué sirve. El dinero es una herramienta, mijo, como este cuchillo. Don Félix tomó un cuchillo de cocina del escurridor y lo sostuvo en la luz. ¿Para qué sirve un cuchillo? Para cortar, para cocinar, para que la gente pueda comer. Si lo pones en una vitrina para que todos lo admiren, te quedas sin comer. ¿Me entiende? Andrés lo entendió perfectamente. ¿Alguien le enseñó eso? Mi mamá, dijo Don Félix, con una sonrisa que tenía mucho de nostalgia. Que en paz descanse. Decía que el dinero que no circula es dinero muerto, que la plata tiene que moverse, como la sangre. Si se queda quieta en un solo lugar, todo el cuerpo se enferma. Andrés pensó en eso durante días, y un mes después hizo algo que su director financiero volvió a mirar con esa misma expresión de alarma mezclada con admiración. Creó una fundación, no con su nombre, no para que apareciera en las revistas, sino para financiar el acceso a especialización de profesionales de la salud en hospitales públicos del país. El primer beneficiario del programa fue un grupo de 2 enfermeras de Bogotá que habían sido aceptadas en un programa de especialización, pero que no tenían cómo cubrir los gastos de materiales y transporte que la beca no incluía. Lucía lo supo cuando llegó una carta al hospital donde trabajaba. La leyó 2 veces. Luego llamó a Andrés. ¿Fuiste tú? No sé de qué hablas, dijo él. Silencio. Andrés, Lucía.
¿Fuiste tú o no? Una pausa. ¿Importa? Otro silencio, más largo. Gracias, dijo ella finalmente. Su voz tenía algo que Andrés no había escuchado en ella antes. Algo que tardó en identificar porque no era un sonido que asociara con Lucía, que siempre era tan contenida, tan tranquila, tan en control de sus propias emociones. Era alivio, el alivio enorme, casi físico, de alguien que ha cargado sola durante mucho tiempo y siente que no tiene que hacerlo más. No tienes que agradecerme nada, dijo él. Sí tengo, respondió ella, y colgó antes de que él pudiera responder. Esa noche Lucía llegó al apartamento de Andrés sin avisar. Tocó la puerta. Cuando él abrió, ella simplemente entró y lo abrazó. Y Andrés la sostuvo mientras ella respiraba profundo contra su hombro. Y no dijeron nada durante mucho tiempo porque no era necesario. El proceso legal contra Rodrigo y sus cómplices tardó 4 meses en resolverse. Cuando terminó, 2 personas enfrentaron cargos formales y un tercero llegó a un acuerdo que incluía la devolución de todos los activos que habían movido sin autorización. Rodrigo no pisó la cárcel, pero perdió su reputación en los círculos empresariales, lo cual, según Ostap, era en algunos sentidos una consecuencia más duradera. Andrés no asistió a ninguna de las audiencias más de lo estrictamente necesario. Dejó todo en manos de Ostap y del doctor Herrera y se concentró en lo suyo. No por indiferencia, sino porque había descubierto que gastar energía emocional en el resentimiento era como pagar una deuda que alguien más contrajo. Podías hacerlo, pero costaba caro y la deuda no era tuya. El día que el proceso terminó, Ostap lo llamó para darle la noticia. Andrés lo escuchó, le agradeció y colgó. Luego bajó al restaurante de Don Félix, pidió un almuerzo del día y comió solo en silencio, mirando por la ventana a la calle del barrio, donde la vida seguía su curso exactamente igual que siempre, indiferente a los dramas de los empresarios y los procesos legales y las traiciones de los que creíamos conocer. Y eso le pareció hermoso. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos que Andrés podía recordar en su vida adulta. No porque nada malo pasara, sino porque había encontrado una manera de estar en medio de lo que pasaba sin ser arrastrado por él. La empresa siguió creciendo, pero de una manera diferente. Más despacio, más sostenida, con más atención a las personas que a los números. Abrió 2 hoteles nuevos, pero los eligió por razones que sus asesores financieros encontraban poco convencionales. Uno en un pueblo de Nariño, donde nadie había invertido en turismo antes y que tenía una arquitectura colonial que merecía ser preservada. Y otro en un barrio popular de Medellín que estaba en proceso de transformación cultural y que Andrés quería acompañar de una manera que beneficiara a quienes ya vivían ahí y no solo a los que llegaban desde afuera. Ambas decisiones generaron escepticismo. Ambas resultaron ser buenas inversiones. Pero más que eso, eran proyectos de los que Andrés podía hablar con genuino entusiasmo, lo cual era algo que no había sentido respecto a su trabajo en mucho tiempo. Don Félix, cuando le contó del hotel en Nariño, frunció el ceño pensativo y dijo: ¿Y la comida del restaurante del hotel va a ser de la región? Por supuesto. ¿Y los empleados van a ser de allá? La mayoría, sí, esa es la idea. Don Félix asintió con satisfacción. Bien hecho, eso es lo que hay que hacer. No llegar a un lugar y traer todo de afuera como si lo de allá no sirviera. Hay que usar lo que hay. Exacto. Don Félix lo miró con algo que era difícil de nombrar, pero que se parecía mucho al orgullo. Usted aprendió bien, mijo. Andrés pensó en eso después, ya de noche, mientras caminaba de regreso al norte desde la Candelaria. Aprendió bien, como si el barrio hubiera sido una escuela. Y sí, en cierto sentido lo había sido. Pero no lo que él había ido a aprender, que era sobre los demás. Lo que había aprendido, sin buscarlo, era sobre sí mismo. Lucía y Andrés no pusieron nombre oficial a lo que eran hasta que llevaban 5 meses. No porque hubiera dudas, sino porque ninguno de los dos era de los que necesitan etiquetar las cosas para que sean reales. Pero hubo una noche, sentados en la terraza del apartamento con las plantas de Rosalba alrededor y el cielo de Bogotá con sus nubes bajas y sus luces difusas, en que Lucía dijo de repente, sin ningún contexto particular: creo que me enamoré de ti cuando me preguntaste cómo se llamaba Santiago. Andrés la miró. ¿Solo entonces? No, pero entonces fue cuando lo entendí. Hubo un silencio cargado de todo lo que no necesitaba ser dicho. Yo creo que fue antes, dijo Andrés, cuando en el mercado me diste los 6,000 pesos para el café sin pedir nada a cambio. Lucía sonrió. ¿Tan rápido? No lo supe ese día, pero sí,
Ella miró el cielo un momento. ¿Sabes qué me parece raro de todo esto? ¿Qué? Que cuando dos personas se conocen en circunstancias normales, tienen que fingir durante un tiempo, mostrar la mejor versión, esconder los defectos, construir una imagen. Tú y yo nos conocimos al revés. Tú sin ninguna de tus cosas, yo sin saber nada de ti. Y fue más fácil. Andrés pensó en eso. ¿Más fácil o más verdadero? Lucía lo consideró. Las dos cosas son lo mismo, creo. Andrés asintió y tomó su mano con la misma naturalidad con que lo había hecho en las calles de Getsemaní, y siguieron mirando el cielo de Bogotá, que no mostraba estrellas porque las nubes eran demasiado bajas y las luces demasiado fuertes, pero que era suyo de todas formas. Cuando la madre de Lucía vino de Boyacá a visitar a su hija, Lucía le contó de Andrés con la misma sencillez con que contaba todo. Es un hombre bueno, mamá. Tiene mucho dinero, pero eso no es lo importante. La madre de Lucía, que se llamaba Carmenza como la abuela de Daniela en la pensión, aunque era una coincidencia que a Andrés le pareció significativa, llegó un domingo y los tres almorzaron juntos en el apartamento. Andrés había insistido en cocinar él mismo, con ayuda de recetas que Tomás le había enseñado y que practicaba los domingos cuando no tenía planes. El resultado fue un ajiaco que no era perfecto, pero tampoco era desastroso. Carmenza comió con el apetito contento de alguien que aprecia la comida hecha con cuidado independientemente de su perfección técnica. Al final del almuerzo, mientras Lucía estaba en la cocina, la madre la miró a Andrés de una manera directa y sin rodeos, que era exactamente igual a la mirada de su hija. ¿Usted quiere a mi hija? Andrés le devolvió la mirada con la misma directness. Sí. ¿De verdad o de mentiras? De verdad. Carmenza asintió lentamente. Mi hija ha trabajado toda la vida. No ha pedido ayuda a nadie. Ha cargado cosas que no le correspondía cargar sola. Si usted le va a hacer la vida más difícil de lo que ya ha sido, mejor me lo dice ahora. No tengo intención de hacerle la vida difícil, respondió Andrés. Tengo intención de estar ahí cuando lo necesite, nada más. Carmenza lo estudió un momento más. Luego dijo, está bien. Y eso fue todo. Cuando Lucía volvió de la cocina con el postre, su madre y Andrés estaban hablando de Boyacá y de las fresas que se daban en la región, y de si era mejor el chocolate en taza gruesa o delgada, con una facilidad que Lucía nunca había anticipado. Más tarde, cuando su madre se fue, Lucía le preguntó, ¿qué le dijiste cuando estaba sola contigo? La verdad, respondió Andrés. ¿Cuál verdad? La única que importaba. Lucía lo miró durante un segundo, luego asintió y no preguntó más. Había cosas que no necesitaban más explicación. El año terminó de una manera que Andrés no habría podido predecir cuando lo comenzó. Meses atrás, con el sobre del detective en las manos y la decisión de desaparecer. Terminó con su empresa más sana que nunca, no en el sentido de los márgenes financieros, sino en el sentido humano, que era el que finalmente empezaba a entender como el más importante. Terminó con una fundación que ya financiaba a 37 profesionales de la salud en 5 ciudades. Terminó con 2 hoteles nuevos que generaban empleo en comunidades donde antes no había. Terminó con la relación recompuesta con su hermano Rafael, que había venido a visitarlo en diciembre con su esposa Jennifer y sus hijos adolescentes, que resultaron ser más interesantes de lo que su acento gringo sugería. Terminó con el proceso legal cerrado y la justicia, incompleta pero presente, como suele ser la justicia real. Y terminó con Lucía. La Nochebuena la pasaron en la Candelaria. Don Félix había cerrado el restaurante para la familia, pero había invitado a Andrés, que llegó con Lucía, y una botella de vino que don Félix destapó con la solemnidad de quien hace algo sagrado. La cena fue larga y ruidosa y llena de historias y de los hijos y nietos de don Félix, que llegaron de diferentes partes de la ciudad y que recibieron a Andrés como si lo conocieran de toda la vida, porque don Félix llevaba meses hablando de él. A medianoche, en el patio de la casa con las bugambilias encendidas de rojo y la música de los vecinos colándose por las paredes, Lucía y Andrés brindaron con los vasos de plástico que había disponibles porque los de vidrio ya estaban todos ocupados. ¿Qué buscabas cuando desapareciste?, preguntó Lucía. Y era una pregunta que había querido hacerle desde el principio, pero había esperado el momento correcto. Andrés pensó un instante real antes de responder. Quería saber si era alguien sin lo que tenía, si había algo en mí que valiera por sí solo. ¿Y lo encontraste? Sí, pero no de la manera que esperaba.
¿De qué manera? Andrés la miró. Encontré que no podía responder a esa pregunta solo, que necesitaba a alguien que me lo dijera no con palabras, sino con cómo me trataba, y lo encontré. Lucía sostuvo su mirada sin apartar los ojos. ¿En quién? En don Félix, en Tomás, en doña Carmenza, en la abuela de Daniela, en Rosalba y su maldita planta. Hizo una pausa. ¿Y en ti? Lucía no respondió de inmediato. Luego levantó su vaso de plástico y dijo simplemente, por la planta de Rosalba. Andrés soltó una carcajada genuina, de esas que salen sin control y sin pretensiones, y chocó su vaso con el de ella. Por la planta de Rosalba, repitió, y bebieron. Y alrededor de ellos, la Candelaria celebraba con cohetes y música, y el olor a fritanga, y el calor de las familias juntas, exactamente como lo hacía cada año, y exactamente como lo seguiría haciendo mucho después de que todos los que estaban ahí esa noche se hubieran ido. Había algo reconfortante en eso, en la continuidad del barrio, en que la vida del vecindario no dependía de ningún millonario, ni de ningún experimento social, ni de ninguna historia de redención personal. Seguía su curso porque siempre lo había seguido, con su propia dignidad tranquila y sin aspavientos. Andrés lo entendió esa noche de una manera que no había entendido antes, que el barrio no lo había salvado a él. Él había llegado roto, en silencio, sin que nadie lo supiera, y el barrio simplemente había sido lo que era, honesto, trabajador, generoso cuando podía y sin pretensiones cuando no podía. Y esa honestidad, ese no fingir ser algo diferente de lo que era, había sido el espejo que necesitaba, uno que no le mentía. Los meses que siguieron a la Nochebuena confirmaron lo que Andrés ya sabía, pero que necesitaba ver consolidado en el tiempo. Que los cambios que había hecho no eran el entusiasmo temporal de alguien que acaba de tener una epifanía. Eran permanentes porque habían venido de adentro, no de afuera. Siguió yendo los viernes a lavar platos con don Félix. Siguió llamando a su hermano los domingos. Siguió conociendo a los empleados de su empresa por su nombre y preguntando cómo estaban sus familias. Siguió tomando decisiones de negocios que no siempre maximizaban el margen a corto plazo, pero que sí construían algo sólido y justo a largo plazo. Y siguió con Lucía, que era más importante que todo lo demás. Un martes de febrero, Lucía llegó al apartamento con una cara que Andrés aprendió a leer como la cara que ponía cuando tenía algo difícil que decir. Se sentaron en la terraza con café, como era su costumbre, y Lucía dijo, hay una oferta de trabajo, en Medellín, en el Hospital San Vicente. Es una jefatura de enfermería en cuidados intensivos, la más importante del departamento. Andrés la escuchó sin interrumpir. Llevo 2 semanas pensándolo y no sé qué hacer, continuó ella. Es la oportunidad que he estado esperando desde que empecé en esto, pero ¿estás aquí?, dijo él. Sí. Andrés puso su taza sobre la mesa con cuidado. ¿Cuándo tienes que decidir? La semana que viene. ¿Cuánto tiempo has esperado algo así? Lucía lo pensó. 10 años quizás, desde que empecé la especialización. Andrés asintió lentamente. Entonces tienes que ir. Ella lo miró. ¿Así de fácil? No es fácil, pero es la decisión correcta. ¿Y nosotros? Andrés la miró directamente. Medellín está a 45 minutos en avión. Yo tengo un hotel allá. Voy al menos 2 veces al mes. Eso no es un obstáculo, Lucía. Es un horario. Ella lo estudió un momento. ¿Seguro? Llevo meses viajando por trabajo. Nunca me ha parecido que la distancia invalida algo importante. Solo requiere más intención. Lucía no respondió de inmediato. Miraba el café. Luego levantó los ojos y dijo, ¿sabes qué me da miedo de todo esto? ¿Qué? Que estás siendo tan razonable que no sé si me estás diciendo lo que piensas o lo que crees que quiero escuchar. Andrés soltó el aire despacio. Lo que pienso es que si me pides que te pidas que te quedes, lo hago. Y probablemente te convenzo. Pero en 2 años, cuando estés haciendo el mismo trabajo que haces hoy y sepas que podrías haber tenido algo más, lo vas a saber. Y yo lo voy a saber. Y eso va a estar ahí entre nosotros. Silencio. Lo que quiero, continuó, es que tengas lo que mereces. Y si eso implica que los martes como hoy los pasemos por videollamada en vez de en esta terraza, lo prefiero hacer el motivo por el que no lo tuviste. Lucía lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo, está bien. ¿Está bien qué? Está bien que seas así. Y él supo, por la forma en que lo dijo, que era el mejor elogio que le había hecho. Lucía aceptó el trabajo.
Se fue a Medellín en marzo con 4 cajas de libros, una maleta grande y su mochila desgastada que nunca había cambiado por una nueva. Andrés la ayudó a cargar las cajas al taxi y la abrazó en la puerta del edificio. «Llámame cuando llegues». «Claro. Y cuando no llegues también». Ella se rió. «Voy a llegar, Andrés». «Ya lo sé. Llámame de todas formas». El taxi se fue. Andrés se quedó parado en la acera mirando el taxi doblando la esquina. Luego subió, se preparó un café, se sentó en la terraza con las plantas de Rosalba y llamó a su hermano Rafael. «Oye», dijo Rafael, «¿todo bien?» «Sí», respondió Andrés. «Solo quería hablar». «Dale». Y hablaron, como lo hacían ahora, los domingos y a veces los martes cuando algo pasaba que merecía una llamada al hermano mayor. La vida, descubrió Andrés, no era la gran epifanía del momento en que todo cambia. Era la acumulación de los martes pequeños, de los cafés en la terraza, de las llamadas que antes no hacía, de los platos que antes no lavaba, de los nombres que antes no aprendía. Era don Félix y su sancocho, era Rosalba y su planta, era Rafael y sus domingos, era Lucía y su martes en Medellín. Era todo eso junto, sin jerarquía, sin orden de importancia, simplemente presente y real y suyo. 6 meses después de que Lucía se fuera a Medellín, Andrés inauguró el Hotel de Nariño. Lo llamó Hotel La Candelaria, no por el barrio de Bogotá, sino porque Candelaria viene de candela, que significa luz. Y ese hotel, en ese pueblo de Nariño que nadie había elegido antes, era para él una forma de llevar luz a un lugar que lo merecía. Don Félix fue a la inauguración. Llegó con traje oscuro que claramente no usaba con frecuencia, y con Tomás, que iba con su esposa y su hija que estudiaba medicina. Andrés nos recibió en la entrada con un abrazo que duró más de lo socialmente aceptable y que ninguno de los dos midió. «¿Cómo le parece?», preguntó Andrés, señalando el hotel. Don Félix miró el edificio colonial restaurado, el jardín, la vista a las montañas. Luego dijo: «Lindo, pero lo que más me gusta es el restaurante». «¿Ya lo vio?» «Sí, tiene carta de platos de la región. Eso sí me gustó». Andrés sonrió. «¿Me va a dar el secreto del sancocho para que lo pongan en la carta?» Don Félix lo miró con horror fingido. «¿Está loco? Ese secreto se muere conmigo». Y los dos se rieron, ahí parados en la entrada del hotel en Nariño, con las montañas verdes al fondo y el sol de la tarde cayendo con esa luz dorada que solo existe en ciertos lugares y a cierta hora del día. Lucía llegó al día siguiente desde Medellín. Andrés la esperó en el aeropuerto del pueblo más cercano con 2 tazas de chocolate caliente compradas en el único puesto de la terminal. «¿Chocolate caliente en el aeropuerto?», dijo ella tomando la taza. «Aquí hace frío». «Sí, pero…», lo miró. «¿Cómo sabías que me iba a gustar el chocolate?» «Porque a ti te gusta todo lo que calienta», respondió él simplemente. Ella tomó un sorbo y asintió. «Tienes razón». Caminaron juntos hasta el carro. La noche caía sobre las montañas de Nariño con esa paz particular de los lugares que no están apurados por nada. El hotel brillaba a lo lejos con sus luces cálidas y el sonido de la inauguración llegaba amortiguado por la distancia. «¿Estás feliz?», preguntó Lucía mientras manejaban hacia el hotel. Andrés pensó en la pregunta de verdad, como siempre hacía con las preguntas de Lucía. «Sí», respondió, «más de lo que esperaba ser». «¿Qué esperaba ser?» «No lo sé, pero no esto». «¿Y esto qué es?». Él consideró. «Esto es tener suficiente de lo que importa». Lucía asintió en la oscuridad del carro. «Eso es lo más difícil de conseguir». «Ya lo sé. Y lo que más se valora cuando se tiene. También lo sé». Ella apoyó la cabeza contra la ventana y miró el paisaje que pasaba. «¿Sabes qué pienso a veces?». «¿Qué?». «Que si ese señor no te hubiera dado el resultado del detective, si todo hubiera seguido como estaba, nunca nos habríamos conocido». Andrés no respondió durante un momento. Luego dijo: «Nos habríamos conocido igual». «¿Cómo lo sabes?». «Porque tú eres de las personas con las que uno siempre termina cruzándose, de una manera o de otra». Lucía lo miró. «Eso es lo más poético que te he escuchado decir. No se lo cuentes a nadie». Ella sonrió en la oscuridad. Secreto de confesión. Y llegaron al hotel con las montañas de Nariño guardando silencio a su alrededor, como hacen las montañas, sin pedir nada, sin juzgar nada,
simplemente presentes con esa majestad tranquila que le recuerda a uno que hay cosas mucho más grandes y más antiguas que cualquier drama humano. Andrés Villanueva había ido a buscar la respuesta a una pregunta que en el fondo era siempre la misma. ¿Quién era él cuando le quitaban todo lo que tenía? Y la respuesta, que tardó 6 semanas en encontrar y meses en entender del todo, era esta. Era alguien que podía lavar platos, escuchar historias, ayudar cuando podía y pedir ayuda cuando la necesitaba. Era alguien que podía equivocarse, reconocerlo y seguir. Era alguien que podía querer a una persona no por lo que le daba, sino por lo que era. Era alguien que podía cambiar sin perder el hilo de sí mismo. No era un hombre perfecto, no iba a serlo nunca, pero era un hombre honesto, que es infinitamente más difícil y más valioso. Y eso, al final, era suficiente. Las montañas de Nariño siguieron guardando silencio. La noche siguió cayendo sobre el pueblo. El hotel brilló con sus luces cálidas. Y adentro, don Félix pedía que le sirvieran el sancocho de la carta. Y Tomás le explicaba orgulloso a su hija que él no había dado la receta, que esa era otra persona. Y la hija reía, y la esposa reía, y todo era ruidoso y cálido, y completamente, irremediablemente real. Como siempre habían sido las cosas que más importaban. Hubo un epílogo que nadie esperaba y que, en cierta forma, resumió todo mejor que cualquier historia que Andrés pudiera haber contado. 6 meses después de la inauguración del Hotel La Candelaria en Nariño, Andrés recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista de una revista de negocios importante que había escuchado, por fuentes confiables, que el empresario Andrés Villanueva había pasado 6 semanas viviendo de incógnito en un barrio popular de Bogotá. El periodista quería hacer una entrevista, una historia sobre el millonario que se hizo pasar por pobre para descubrir quiénes lo querían de verdad. Andrés escuchó al periodista hasta el final. Luego respondió: le agradezco el interés, pero no es esa la historia. ¿Cómo así?, preguntó el periodista, confundido. La historia que usted quiere contar es sobre un hombre rico que se disfrazó de pobre y descubrió cosas interesantes. Esa es la historia del millonario. Yo le estoy diciendo que esa no es la que importa. ¿Cuál es la que importa entonces? Andrés pensó un momento. La de don Félix, que lleva 40 años haciendo sancocho en el mismo fogón y sabe más de personas que cualquier gurú de negocios que yo haya conocido. La de Lucía, que trabaja 12 horas en un hospital público ganando lo justo y lleva el año 12 de su carrera sin dejar de creer que lo que hace vale. La de Tomás, que ahorra cada peso para pagarle los libros de medicina a su hija porque la beca no los cubre. La de doña Carmenza, que tiene 80 años y vive sola en el segundo piso de una pensión y hace arroz con leche para regalarle a un desconocido porque su nieta le contó que le ayudó. Esas son las historias que importan. Silencio al otro lado del teléfono. ¿Me dejaría contar esas historias?, preguntó el periodista. Y había algo en su voz que sonaba diferente a antes, más sincero, más curioso. Andrés lo pensó un momento. Luego dijo: hable con don Félix, dígale que lo mando yo. Él decide si quiere hablar. ¿Y usted? Yo no soy la historia. Colgó. Esa tarde fue al restaurante de La Candelaria y le contó a don Félix que un periodista lo iba a llamar. Don Félix frunció el ceño. ¿Para qué quiere hablar conmigo? Para contar tu historia. ¿Mi historia? Don Félix lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué tiene de interesante mi historia? Todo, respondió Andrés. Don Félix se quedó callado un momento. Luego dijo: mire que si ese periodista viene aquí y no se come el sancocho, no le digo nada. Le voy a avisar. El periodista fue, se comió el sancocho. Y luego se comió también el postre, y tomó 2 tintos, y se quedó 5 horas escuchando a don Félix, a Tomás, a los clientes que fueron llegando para el almuerzo, y que se quedaron porque don Félix les preguntó si querían participar en una cosa de un periodista, y todos dijeron que sí porque don Félix les caía bien, y porque el periodista parecía decente. La historia que se publicó 2 meses después no era sobre Andrés Villanueva, era sobre el rincón de don Félix, sobre cómo un restaurante de barrio puede ser, durante 40 años, el lugar donde una comunidad se sostiene a sí misma. Donde la señora que enviudó va porque alguien le dice buenos días. Donde los obreros comparten la bandeja cuando no les alcanza para 3 almuerzos. Donde el cocinero le guarda las onces a la niña que ayuda a su mamá sin cobrar. Donde un hombre con un sueldo que ninguna revista de negocios mencionaría jamás
Construye, día a día y plato por plato, algo que ninguna fortuna puede comprar. Andrés leyó el artículo completo sentado en la terraza de su apartamento con su café de la mañana. Cuando terminó, llamó a don Félix. ¿Lo leyó?, preguntó el viejo. Sí. ¿Qué tal quedó? Perfecto, dijo Andrés. Me pareció que el periodista era buen muchacho, dijo don Félix. Se comió todo el sancocho. Eso dice mucho de una persona. Andrés sonrió. Sí, dice todo. Hubo una pausa. Luego don Félix preguntó, con esa informalidad que era la manera en que manejaba las cosas importantes. ¿Y cómo está Lucía? Bien, viene el fin de semana. Tráigala a comer. Siempre la traigo. Ya lo sé, pero díganlo en voz alta para que quede claro. Andrés entendió lo que don Félix estaba diciendo sin decirlo. Está claro, don Félix. El viejo asintió al otro lado del teléfono. Bien, entonces el sábado los espero. Voy a hacer algo especial. No se moleste. No es molestia. Es que a veces las cosas se celebran. Eso también es importante. Y con eso colgó. Porque don Félix nunca se despedía a nadie. Decía lo que tenía que decir y listo, a otra cosa. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa de la terraza y miró el cielo de Bogotá, que ese día estaba despejado con una claridad poco usual para la ciudad. Podía ver muy lejos, hasta donde las montañas orientales se perfilaban verdes y firmes contra el azul. Pensó en el hombre que había sido un año atrás. Con el sobre del detective en las manos, la desconfianza como piel y la soledad disfrazada de éxito. Pensó en la pensión de doña Clara, y el colchón hundido, y el baño compartido, y el olor a humedad. Pensó en los 200,000 pesos que tenían que durarle una semana, y en el café que le faltaban 6,000 pesos para pagar. Y pensó en lo que había aprendido. No en una lista de lecciones ordenadas, sino en imágenes. La cara de Lucía cuando le preguntó el nombre del niño. La sonrisa de don Félix con su delantal manchado. El arroz con leche de doña Carmenza. La planta de Rosalba, que había sobrevivido 6 semanas de abandono. El abrazo de Rafael en la puerta de su casa en Miami. Los ojos de Lucía en el carro camino al hotel de Nariño, apoyada en la ventana, mirando las montañas. El mundo estaba lleno de personas que pensaban que el éxito era acumular. Más dinero, más propiedades, más contactos, más poder, más reconocimiento. Y Andrés había creído eso también, con toda la convicción del que fue pobre una vez y juró que nunca volvería a serlo. Pero lo que había descubierto, lavando platos en la Candelaria con agua caliente en las manos y escuchando historias que nadie habría grabado para una conferencia, era que el éxito real no era acumular, era discernir. Saber qué merece quedarse y qué no. Saber qué es tuyo de verdad y qué es prestado. Saber a quién dejarle entrar y a quién no. Saber cuándo tienes suficiente. Suficiente. Esa palabra que en su mundo anterior hubiera sonado a derrota, que ahora sonaba a libertad. El sábado fue al rincón de don Félix con Lucía, que había llegado el viernes desde Medellín con una historia nueva del hospital que Andrés escuchó durante toda la cena con una atención que a Lucía todavía le sorprendía, aunque ya llevaba casi un año viéndola. Don Félix los recibió con el restaurante decorado de una manera que era claramente su versión de algo especial. Había una mantel diferente en la mesa del fondo, que era la mesa buena, y había una vela encendida, y había un jarrón con 3 flores que probablemente Tomás había recogido del mercado de flores de la mañana. ¿Qué están celebrando?, preguntó Lucía con una sonrisa. La vida, respondió don Félix simplemente. ¿Hace falta más razón? Y no hacía falta. La cena duró 4 horas. Tomás cocinó todo él mismo, fuera del menú habitual, con platos que había aprendido de su madre y de la madre de su madre. El postre fue un pudín de pan que no estaba en ningún menú, porque era demasiado difícil de hacer con consistencia, y don Félix solo lo servía en ocasiones que ameritaban el esfuerzo. Cuando terminaron, cuando el restaurante ya estaba vacío y Tomás estaba lavando los últimos platos y don Félix tomaba su tinto de cierre del día, Lucía miró a Andrés y luego miró a don Félix y dijo: ¿Puedo preguntarle algo? Claro, respondió el viejo.
¿Qué fue lo que vio en él cuando llegó a pedirle trabajo de lavaplatos? Porque me imagino que no tenía pinta de necesitar el trabajo. Don Félix se rió suavemente. No tenía pinta. Las manos demasiado suaves, la postura demasiado recta y muy callado para ser alguien que de verdad está buscando trabajo. ¿Y entonces por qué lo contrató? El viejo pensó un momento. Porque me preguntó si sabía lavar platos y respondió que aprendía rápido. Y en ese aprendo rápido había algo que no era arrogancia, sino honestidad. La gente que dice sé todo, miente. La que dice aprendo rápido suele ser más confiable. Lucía asintió lentamente. Y además, continuó don Félix, porque los ojos no mienten, y ese muchacho tenía los ojos de alguien que busca algo, no que necesita algo. Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Lucía. El que necesita está desesperado. El que busca está atento. El desesperado hace cualquier cosa para sobrevivir. El que busca quiere entender. Don Félix miró a Andrés. Usted buscaba algo, mijo. Nunca supe qué exactamente, pero sí vi que lo encontró. Andrés no respondió, pero Lucía lo miró, y en esa mirada había todo lo que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Don Félix recogió su taza de tinto y se levantó. Bueno, yo me voy a dormir. Ya estoy viejo para estos trasnochos. No son ni las 10, dijo Andrés. Para mí son las 11. Que descansen. Se fue hacia la cocina. Luego se asomó de nuevo. Y el sábado que viene, Andrés, venga temprano que hay mucho que lavar. Y desapareció entre las sombras de la cocina, silbando su vallenato de siempre. Andrés y Lucía salieron del restaurante a la calle de la Candelaria, que a esa hora tenía el silencio particular de los barrios que se acuestan temprano. Algunas ventanas tenían luz. Algún gato cruzó la calle con esa indiferencia de los gatos nocturnos que saben que la noche les pertenece. Caminaron sin apurarse, sin destino particular, como habían aprendido a hacer en esos casi 12 meses. ¿Sabes qué me pregunto a veces?, dijo Lucía. Dime, si él sabe quién eres de verdad. ¿Don Félix? Andrés pensó. Creo que sí. Creo que lo supo desde el principio. ¿Y nunca te preguntó? Nunca directamente. Una vez me dijo que no necesitaba saber quién era, que con lo que había visto le bastaba. Lucía asintió. Eso es sabio. Es lo que es él. Siguieron caminando. En algún momento Lucía tomó el brazo de Andrés y él la dejó. Y así, caminaron por las calles del barrio que lo había recibido sin pedirle nada y le había dado todo lo que necesitaba sin proponérselo. Andrés pensó, como había pensado muchas veces, en el hombre del sobre del detective, en Valentina, en Rodrigo, en los socios que habían intentado quedarse con lo suyo. Y pensó, también como muchas veces, que esas personas no eran villanos de una historia. Eran personas que habían aprendido a relacionarse con el dinero de una manera particular, como la mayoría de las personas aprenden, y que simplemente hacían lo que ese aprendizaje les dictaba. No los perdonaba por eso, pero los entendía, y entenderlos hacía el peso mucho más liviano. El rencor, había descubierto, no era una fortaleza, era una deuda, una que uno pagaba solo, en silencio, todos los días, aunque la hubiera contraído otra persona. No valía la pena. Lo que sí valía la pena estaba a su lado, caminando por la Candelaria con una mochila desgastada que no había cambiado por una nueva porque le parecía que todavía tenía mucho tiempo de vida y no había razón para reemplazarla. Lo que valía la pena era el sábado de lavaplatos con don Félix. Era el tinto de la mañana con Tomás antes de que llegara el primer cliente. Era el arroz con leche de doña Carmenza. Era la planta de Rosalba. Era Rafael los domingos. Era la fundación que financiaba especialistas de salud. Era el hotel de Nariño, con su carta de platos de la región y sus empleados del pueblo. Era todo eso junto, pequeño y enorme al mismo tiempo, ordinario y extraordinario según cómo lo miraras. Era una vida que tenía sentido. Y Andrés Villanueva, que había comenzado el año con un sobre del detective en las manos y miedo de descubrir que nadie lo quería de verdad, terminó entendiendo lo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrarlo. Que ser querido de verdad no es que todos te quieran, es que las personas correctas te quieran bien. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. La ciudad de Bogotá siguió su ritmo indiferente, como siempre lo hacía.
El tráfico de los lunes, la lluvia de los miércoles, el sol inesperado de los sábados que hacía que la gente saliera a las plazas con una alegría casi escandalosa, como si no supieran que en 2 horas volvería a nublarse. Todo seguía igual y todo era diferente, porque así funciona el tiempo cuando uno ha cambiado por dentro. El mundo exterior parece el mismo, pero lo miras con ojos nuevos y nada es exactamente lo que era antes. Andrés lo comprobó un martes por la mañana, cuando bajó al parque más cercano a su edificio, algo que no hacía desde hacía años porque siempre tenía algo más urgente que hacer. Se sentó en una banca con su café para llevar y observó. Había una señora mayor alimentando palomas con migas de pan que sacaba de una bolsa de plástico. Había 2 niños peleando por un columpio con esa intensidad absoluta que solo tienen los niños. Había un hombre joven con audífonos que corría sin ver a nadie. Había una pareja de ancianos que caminaban tomados de la mano tan despacio que casi parecían estar quietos. Antes, ese panorama habría sido fondo. Algo que pasaba mientras él pensaba en otra cosa. Ahora era el primer plano, era lo que había. La señora de las palomas lo miró de reojo y luego le ofreció un poco de pan. ¿Quiere dar de comer? Andrés aceptó el pan. Y ahí estuvo durante 20 minutos, parado en el parque de su barrio de siempre, dando migas de pan a las palomas, junto a una señora que no sabía quién era y a quien eso no le importaba en absoluto. Simplemente compartían ese momento pequeño y sin importancia, que en la suma de todos los momentos pequeños y sin importancia es, al final, de lo que está hecha la vida. Cuando se fue, la señora le dijo, «Hasta mañana». Andrés no iba a volver al día siguiente. Tenía una junta directiva a las 8 de la mañana, pero respondió, «Hasta mañana». Y al día siguiente, en el descanso de la junta directiva, bajó 10 minutos al parque. La señora estaba ahí con sus palomas y su bolsa de pan. No dijo nada cuando lo vio llegar, simplemente le extendió un poco de pan. Y Andrés se lo agradeció con un gesto mínimo, discreto, y se quedó los 10 minutos que tenía mirando las palomas y el parque, y la ciudad que seguía su ritmo sin esperarlos a ninguno de los dos. Esos 10 minutos, durante semanas, fueron los más importantes de su jornada. No porque sucediera algo extraordinario, sino porque eran completamente, radicalmente ordinarios. Y él había aprendido a saber que lo ordinario sostenido es lo que da estructura a la vida. Que los rituales pequeños, los que no se cuentan en ninguna entrevista ni aparecen en ningún perfil de revista, son los que mantienen a las personas ancladas en lo que son. Don Félix lo sabía desde siempre. Por eso abría el restaurante todos los días al mismo hora, cocinaba los mismos platos de siempre y recibía a los mismos clientes de siempre con la misma calidez de siempre. No porque le faltara imaginación, sino porque entendía que la consistencia es una forma de amor. Que decirle a alguien, aquí estoy, como ayer, como mañana, es uno de los gestos más generosos que existe. Andrés lo aprendió tarde, pero lo aprendió y lo practicaba. Con Lucía, llamando los martes, aunque no hubiera nada especial que decir. Con Rafael, escribiéndole una nota los domingos, aunque fuera solo para compartir algo que había leído o pensado. Con Marcela, preguntándole cada mañana cómo estaba y escuchando la respuesta de verdad. Con Rosalba, que ahora recibía un bono especial cada mes porque nadie en el apartamento de 300 metros cuadrados hubiera sobrevivido sin ella, empezando por la planta. El mundo, como siempre, era imperfecto y complicado y lleno de personas que hacían daño sin querer y algunas que lo hacían queriendo. Andrés no había encontrado la manera de cambiar eso, pero sí había encontrado la manera de no dejarse ahogar por ello. La semana que Lucía cumplió 1 año en Medellín, Andrés le envió flores. No rosas ni orquídeas ni nada que tuviera nombre en los catálogos de los floristas de lujo. Le envió un ramo de fresias silvestres que había encontrado en el mercado de flores de La Paloquemao, que son las flores que, según la floristería del puesto número 14, huelen a domingo en el campo. Lucía le mandó una foto del ramo sobre su escritorio del hospital, con un mensaje que decía solo, huelen exactamente a lo que decía la floristería. Andrés guardó esa foto en el teléfono. No en un álbum especial, ni con ninguna etiqueta, simplemente ahí, entre las fotos de los hoteles y las reuniones y los paisajes de los viajes. En el medio de todo lo demás, que era exactamente donde debía estar. La vida continuaba, la empresa continuaba, la Candelaria continuaba, Don Félix continuaba con su sancocho, Lucía continuaba con sus dobles turnos y sus pacientes, Rafael continuaba llamando los domingos.
Rosalba continuaba cuidando la planta que había sobrevivido a todo. Y Andrés Villanueva continuaba siendo el hombre que había encontrado en una pensión barata de Bogotá, con 200,000 pesos en el bolsillo y la libertad, por primera vez en mucho tiempo, de ser exactamente quien era, sin más, sin menos, suficiente.